Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Podemos saber, en estas semanas vamos a trabajar mucho lo que son los repasos de todos los temas que hemos trabajado desde un principio. ¿Está bien? Bien. Yenko, bueno, Herrera, tú has estado desde un principio. Yenko, presta mucha atención, ¿sí? A la clase, porque son los temas que hemos trabajado antes de que ingresaras. ¿Está bien? Así que vamos a hacer una evaluación de todo el bimestre. ¿Sí? Es la ficha que tienen ustedes ahí a la mano. ¿Ya? Primero vamos a identificar con ayuda de ustedes. Bien, si tienes alguna duda, pregunta sobre algo y solo pregunta. ¿Está bien? Ya mis, No. Pregunta nada más. Bien, vamos a empezar. Herrera, comenzamos. Bien. Bien. Miren, este es un pequeño repaso bimestral con preguntas que ustedes van a responder, que vamos a justificar y argumentar cada una de las preguntas. Son 16 preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar. Comenzamos con el primero. Nos dice la primera pregunta en la oración, que es el profesor ha estado explicando su clase de lenguaje. ¿Cuál es el canal? A ver, recordemos aquí. Recordemos que nosotros hemos trabajado mucho lo que es los medios de comunicación, ¿sí? Medios de comunicación, como por ejemplo tenemos el emisor, a ver, tenemos el receptor, tenemos el mensaje y tenemos el canal. ¿Bien? A ver, cuando nosotros hablamos de emisor era persona que envía el mensaje. En este caso, el emisor voy a ser yo, ¿no? Porque les estoy hablando a ustedes, ¿no? El receptor, cuando hablamos de receptores, es la persona que recibe el mensaje. Bien, la persona que recibe el mensaje. En este caso, el receptor son ustedes, porque mientras yo hablo, ustedes están escuchando el mensaje. ¿Qué es el mensaje entonces? Mensaje es la información que se envía, ¿no? En este caso, lo que yo estoy hablando. ¿Qué más? Canal. Canales por donde pasa el mensaje. Bien, ese es el canal. No, ¿a través de qué se da el canal? Aquí vamos a averiguar las respuestas. ¿Eh? Miren, nos dice, en el profesor han estado explicando su clase de lenguaje. Miren, a ver, pregunto, el profesor han estado explicando su clase de lenguaje. ¿Cuál es el emisor, Yenko? En la oración el profesor han estado explicando su mensaje. El emisor. ¿Quién es el emisor? ¿cuál profesora? En esta Profe- oración, el profesor ha estado explicando su clase de lenguaje. ¿Cuál es el receptor? El emisor, el emisor. ¿Cuál mes? No escucho nada, mes. ¿No me logras escuchar? No mucho, me muy bajito. A ver, un momento. En la oración, el profesor ha estado explicando su clase de lenguaje. ¿Quién es el emisor? ¿El profesor mes? Correcto. ¿Ya? Bien. Es el profesor. Herrera, ¿quién es el receptor? Los alumnos. Bien, entonces, ¿cuál es su mensaje? A ver, Yenko, ¿cuál es el mensaje que envía el profesor a los alumnos? ¿Cómo se llama el lenguaje, no, mi?
Claro, sería la clase de lenguaje, ¿no? Porque le está explicando, ¿no? Ese es el mensaje. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el canal? Las ondas sonoras. Correcto, son las ondas sonoras. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Aquí, las ondas sonoras, ¿no? Recuerden que el canal es el medio por donde que se va a transmitir el mensaje. Es una comunicación oral, ¿no? Lo que está hablando. Entonces, en el aire se va a transportar el mensaje a través de ¿qué? De las ondas sonoras. ¿Bien? Ahí, marquen lo que son las ondas sonoras. ¿Bien? Continuamos. Pregunta número 2. Nos dice, en Margarita lee cuento, el cuento es Paco Yunque. El emisor es, ¿quién es el emisor? Margarita. Dime Herrera, María Me. Margarita. María Yenko. Margarita me confundió. Ah, ok, correcto, ¿no? Aquí. La respuesta, miren, vamos a identificar primero el emisor. ¿Quién habíamos dicho? El emisor es la persona que envía el mensaje, ¿no? Pregunto yo, Margarita lee un cuento, ¿bien? Margarita está leyendo un cuento, ¿no? Pero, ¿qué cuento está leyendo? Está leyendo el cuento de Paco Yunque. Pregunto yo, ¿quién escribió Paco Yunque? El autor del cuento. Correcto, el autor del cuento, ¿no? Y el autor del cuento es quien le está transmitiendo ¿qué? La información a quién. A Margarita. A Margarita, ¿verdad? A través de un libro. Bien, entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es el emisor? El autor del cuento. Correcto, es el autor del cuento, él es el emisor. No, miren. Aunque ustedes crean que Margarita es quien está leyendo, pero recuerden que el emisor es quien envía el mensaje. En este caso, el mensaje lo está enviando a través del contenido del libro de Paco Yunque. Bien, tienen que analizar un poquito más ahí. Continuamos aquí. La pregunta número 3 nos dice, relaciona correctamente las respuestas. Tenemos uno, tiene dos planos. Dos, plano de la expresión. Tres, plano del contenido. A, biplánico. B, significativo. S, significativo. ¿De qué forma? Los de aquí, los tres que están en números romanos, los voy a relacionar con los tres que están aquí. A ver, un momento, déjenme admitir. Un momento. Ahora sí. Continúo. ¿Sí? Aquí. Tengo que relacionar los de números romanos con los números que están, con las letras que están aquí del abecedario. Tenemos A, B, C con uno 2 3. Entonces, aquí voy a identificar y voy a relacionar, pero si se dan cuenta, esta es una clase de los planos del lenguaje que ya habíamos llevado. ¿Recuerdan? Aquí dice, relaciona correctamente las respuestas, ¿no? Cuando yo digo tiene dos planos. Estamos hablando de un biplánico, significado o significante. Para no redundar más en el tema, ¿sí? Aquí.
Cuando nosotros habíamos hablado, a ver, ya se lo pongo de nuevo aquí, una figurita de esta, ¿no? Cuando nosotros habíamos hablado del significado, a ver, aquí está, el significado y el significante, ¿no? El significante para poder identificar lo que son los contenidos, los conceptos de una palabra. Cuando nosotros hablamos de significado, ¿sí? En este caso, el significado se ha dado a través de un contenido, ¿ya? De un contenido. Y el significante se ha dado a través de una expresión, ¿no? ¿Recuerdan las imágenes que hemos plantado cuando decíamos, el significado es la imaginación de una palabra, como por ejemplo, lo que está ahorita haciendo Yenko, ¿no? Está comiendo un pan, la palabra pan, ¿no? La palabra pan se escribe de esta forma y significa, en este caso, pan, estamos hablando de pan, pues masa pequeña de harina, ¿no? Eso es un pan. Masa, masa de harina, vamos a poner. Masa de harina. ¿Bien? Estamos hablando de un significado y de un... Entonces, ¿qué será el significante? El significante ya es más que todo una expresión, ¿no? Es una expresión donde yo ya voy a identificar a través de imágenes. Identificar, expresión, identificar. Bien, de esa forma. Entonces, cuando hablamos nosotros de un biplánico, ¿sí? Estamos hablando de, tu mismo nombre lo dice, bi, ¿qué significa bi? Dos. Dos, correcto. Bi significa dos. Entonces, biplánico, ¿de cuánto me está hablando? ¿De cuántos planos? Dos. Dos, correcto. Entonces, ya tenemos uno. El número romanos uno con la alternativa A. Tiene dos planos. Estamos hablando del biplánico. Ven, ya tenemos identificado uno. ¿Sí? Entonces, comienzo a utilizar descartando las demás opciones. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la A con 3, no es. Aquí tenemos A con 2, tampoco es. Aquí tenemos A con 2 y tampoco es. Pero aquí sí tengo dos, uno con A. Entonces, voy siguiendo buscando el significado. Recuerden, cuando se habíamos hablado de significado, recuerden que estábamos hablando del contenido, de un plano que se da dentro de un contenido. Ejemplo, el significado de pan, ¿no? Que es una masa de harina. Y cuando hablamos de significante, estamos hablando de una expresión, de identificar. Entonces, pregunto yo, significado, ¿con qué lo relaciono? Plano de contenido. Correcto, el significado es con el plano del contenido. Recuerden, estamos hablando del contenido. Entonces, aquí tenemos la B con 3. Pregunto yo, ahora sí. Miren, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver. Correcto, aquí lo tiene. Estamos hablando de la alternativa. A ver, ¿sí? Pasamos ahora a al siguiente ejercicio. Tenemos aquí
Alternativa que presenta significado denotativo. Tenemos la oración. A ver, ¿quién lee las 5 oraciones? ¿Cuál profesora? Lee 4 La ven. las 5 oraciones. ¿Cómo se llamaba? Eso que está la A, la B, la C y la D. Sí, y lo que está aquí en la E, lee todo. Dice, mi amigo es bien, ¿qué dice? Busca el ex- dice, examen, estuvo bien, ven ya, él es la cabeza del grupo, el alumno, no, el alumno es un tigre, no, en letras. Ahora, ¿dónde era? Aquí está, la otra es la señora lleva una bolsa a su casa. Miren, primero vamos a recordar qué es un significado denotativo. ¿Recuerdan cuando hemos hablado del significado connotativo y denotativo? Aquí, el lenguaje denotativo es en el que se usan las palabras acorde a la realidad, algo que está sucediendo, ¿no? Y el lenguaje connotativo, pues, es lo que se emplea de forma simbólica, ¿no? ¿Cómo lo habíamos identificado? ¿Se recuerdan? Por ejemplo, la connotativa, decíamos, a ver, la luna nueva es la risa del cielo, ¿no? Y si hablamos de forma denotativa, decimos, pues, el elefante es un paquidermo, algo real, ¿no? Estamos hablando entonces, ¿qué nos pide? Nos está pidiendo un significado denotativo, algo que es real, que no es metafórico, por así decir. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la oración que presentan esas características? La E. ¿Ya? Tenemos aquí la alternativa que nos está dando. Es, a ver, la alternativa E. La señora lleva una bolsa a su casa, ¿no? Porque aquí, mi amigo es bien mosca. Es una oración connotativa, no es una denotativa. El examen estuvo. Ven ya, de igual forma, es una connotativa. Él es la cabeza del grupo, es connotativa, no estamos hablando de forma metafórica. El alumno es un tigre en las letras de igual forma. ¿Ven? Entonces tengo que identificar y volver a recordar lo que son los significados de los temas. Bien, continuamos aquí. Ahora sí, característica del signo que lo divide en significado y significante. ¿Recuerdan? Cuando estamos hablando, miren, vamos recordando, porque todas las preguntas tienen relación. En la pregunta número 3, relaciona correctamente, estamos hablando del biplánico. ¿Qué me dice el biplánico? Tiene 2 planos. ¿No? ¿Cuáles son esos planos? Es el significado y el significante. Entonces, aquí nos dice característica del signo que lo divide en significado y significante. ¿De quién estamos hablando? La, ¿Qué dice Herrera? la A. Correcto. Estamos hablando del biplánico. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Aquí en la pregunta 3 lo dice, ya hemos identificado, estamos hablando que ¿quién tiene 2 planos? Es el biplánico. Y el biplánico, dentro del biplánico tenemos el significado y el significante. Bien,
Entonces, aquí en el 5 es el biplánico. Recuerden, el signo lingüístico, no se olviden, posee dos planos, el significante, que es la forma, y el significado, en este caso, es el contenido, ¿sí? No se olviden. Significante, a ver, el significante es lo que yo pienso en la mente, ¿bien? A ver, si yo les digo fresa, ustedes en su mente ven la figura de una fresa, ¿no? Ese es el significante y el significado es lo que significa la fresa, ¿ya? No se olviden de eso. Continuamos. Pregunta número 6. En la oración, un joven ganó una beca para estudiar en Francia. La función del lenguaje que predomina, expresiva, apelativa, representativa, metalingüística o poética. Representativa. Correcto, bien. Estamos hablando de representativa, ¿sí? Recuerden, bueno, en este caso, busca influir o provocar una reacción en el receptor. Es un mandato o un orden, ¿no? Es representativa. Pasamos. Pregunta número 7. Señala la alternativa que presenta función apelativa. La C. A ver, tenemos la C. A ver, para que no se pierda. Correcto. Sí, Herrera, es la alternativa. Mire, recordemos, estamos hablando de las funciones, en este caso del lenguaje. En este caso estamos hablando sobre la función apelativa. ¿Qué es la función apelativa? La función apelativa es donde se va a presentar nuestra vida diaria, lo que hacemos, ¿no? Podemos hacer cuando estamos leyendo una carta, obedecer, escribir, ¿no? De forma apelativa. En la oración, levántate y ve a hacer todas tus tareas, le está dando de forma directa una orden. ¿Ven? Donde tiene que obedecer. Por eso dice, levántate y ve a hacer todas tus tareas, ¿no? Está apelando. Busca influir. Miren, ¿de qué forma? Le está diciendo que se levante y de acuerdo a eso, el receptor tiene que hacer lo que se le ha pedido que haga. Bien, pasamos ahora a pregunta número 8. Aquí sí, no es un sustantivo abstracto, esto sí lo hemos tocado. Injusticia, Es computadora, computadora. computadora, ¿sí? Sí. Sí. Correcto, ¿no? La computadora. La pregunta número 8. ¿Por qué? Porque es concreto, ¿no? La computadora es algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo ver, más no es abstracto. Recuerden, el abstracto es lo que yo no puedo tocar, no lo puedo percibir con ninguno de mis cinco sentidos, ¿no? Injusticia, libertad, soledad, generosidad. La única que no es la computadora. ¿Por qué? Porque la puedo tocar. Pregunta número 9. Al decir la expresión, mi corazón se alegra cada vez que vienes, empleamos Conotativo. un lenguaje connotativo, correcto. ¿Por qué este lenguaje connotativo? Porque está utilizando una figura del lenguaje. ¿Para qué? Para expresar mis sentimientos. ¿No? Eso ya lo habíamos explicado aquí, recuerda, en connotativo y denotativo, en la pregunta número 4, cuando yo había mencionado, por ejemplo, ¿no? Mi amigo es bien mosca. Estamos hablando de una afirmación connotativa aquí. ¿Por qué connotativa? Porque tiene mosca aquí, ¿no? Esto expresa
aquí lo que es una figura dentro de un lenguaje que va a expresar sentimientos. ¿Dónde más expreso aquí? Es la cabeza del grupo. Es una forma connotativa, cabeza, ¿no? ¿Dónde más? El alumno es un tigre en las letras, de igual forma, ¿no? Como cuando decimos también eh, el monstruo de la computación, ¿no? La palabra monstruo denota connotativo. ¿Por qué? Porque está utilizando una figura de lenguaje donde está expresando sentimientos de manera literalmente, ¿no? A eso se refiere. Continuamos aquí en la pregunta número 10. Tenemos, es una característica del habla. Ah, Típica y social. Social, Sí. estamos hablando de los... eh, ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos hablado del habla y de la lengua, que habíamos dicho que son dos funciones de la comunicación que no lo podíamos separar? ¿Recuerdan? Que tenían que permanecer siempre juntas, ¿no? En este caso, si hablamos de una característica del habla, que habíamos dicho, Listo. ajá, ¿recuerdan? Yo del habla había mencionado que el habla es un acto de manera individual, ¿recuerdan? Porque cada uno tiene formas distintas de hablar, que involucra los procesos mentales, ¿recuerdan? Y también un proceso físico. Por lo tanto, el habla no era teórico, ¿recuerdan? Porque el habla yo lo adaptaba como mi forma de hablar, ¿no? El habla no es psíquica, es una de las características del lenguaje. Universal tampoco no es. ¿Por qué? Porque es individual, ¿ya? Social de igual forma no es, porque, ¿recuerdan? Era individual. Entonces, estamos hablando de es una característica del habla de forma psicofísica. Bien, porque el habla es un acto individual. Bien, pregunta número 11. ¿Cuántos sustantivos hay? Aquí sí. Los sustantivos ustedes tienen que identificar. Recuerden, ¿qué era sustantivo? A ver, ¿quién me dice qué era sustantivo? Sí, María, te escucho, María. ¿La ves, Miss? La B, la B, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué era un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? A ver, su nota del día oral. Nota oral, recuerdan, todo lo que yo hablo son las notas que van sumando de forma oral todos los días. Entonces ya, Herrera, ¿qué es un sustantivo? Herrera, Yenko, variables. Son palabras variables. son palabras variables. Como por ejemplo, ¿qué variable? Animales. Variable. Ya. Para que no te puedas olvidar, recuerda, el sustantivo es lo que yo puedo ver. ¿Recuerdas? Cuando decíamos que el sustantivo Y es el sustantivo es el que nombra cosas, personas o animales. correcto. Por eso yo decía, para que no se olviden, el sustantivo es lo que yo Como el puedo ver. sustantivo común y el Claro, ¿no? sustantivo propio.
Exacto, sustantivo común, como por ejemplo niño, sustantivo propio como el niño se llama Juan, ¿no? El nombre, Nombre, como María, en eh, países como México. correcto, esos son los sustantivos. Bien, entonces pregunto yo, en la oración, mi gran amigo fue al técnico para que le arreglaran su computadora. ¿Cuántos sustantivos hay? Aquí en lo que está resaltado de amarillo, Tres. tres, ¿ya? María también me dijo tres, ¿verdad, María? María. Yenko, ¿tú cuántos me dices? 3 meses. Ya, tres, correcto, es tres. Pero ahora ustedes me van a decir cuáles son esos tres. Comenzamos. Son amigo, técnico y computadora. Amigo técnico es sustantivo común Ya, y computadora es sustantivo concreto. ya, aquí entonces tenemos, correcto, ¿no? Tenemos amigo, tenemos técnico y tenemos computadora. Bien, esos son los tres sustantivos que tenemos aquí. Bien, resáltenlo, resáltenlo para que puedan identificar los que no lo han hecho, resalten. Son tres sustantivos. Como mencionó Herrera, amigo es un sustantivo común, al igual que técnico, y computadora, pues es un sustantivo que está nombrando a un objeto. ¿Sí? Aquí, miren, quiero que identifiquen de paso aquí. La palabra gran, gran es un artículo. Disculpen, es un adjetivo, ¿no? Porque está calificando aquí al sustantivo. Aquí tenemos el verbo fue, del verbo, ¿qué más? Arreglaran, del verbo arreglar y sucesivamente. Bien, continuamos. Pregunta número 12. ¿Cuáles son los planos del lenguaje? Ya lo habíamos mencionado, eran dos. ¿Recuerdan cuáles son? Habla y lengua. Correcto, es el habla y lengua. El habla de forma individual y la lengua de forma grupal, social, entre varias personas. Como por ejemplo, habla que yo puedo realizar en casa con mi familia, ¿no? A veces nos inventamos palabras, ponemos apodos, ¿no? Es un habla. Pero la lengua no. Recuerden que la lengua son mayormente todas las palabras que están caracterizados dentro de una misma población, de una sociedad y con sus reglas establecidas, ¿no? Eso es la lengua. Pasamos ahora a la pregunta número 13. Correcta, en este caso, presenta una correcta pluralización. Pregunto yo. ¿Cuál es la alternativa que presenta una correcta pluralización? Esto sí trabajamos en la última semana, ¿no? ¿La B? Tenemos No, 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 esa es la E. la E, tenemos fax y fax, También vi la E. ¿ya? Vamos a descartar, ¿está bien? La palabra robot, si yo lo paso de forma mayúscula, disculpen, para pluralizar de forma plural, no puedo decir robotes. ¿No? ¿O a ustedes alguna vez han escuchado la palabra robotes?
Tenemos la alternativa D. Es una palabra que hemos trabajado en clases. Tenemos ómnibus, omnibuses. ¿No? ¿Alguna vez han escuchado la palabra omnibuses? No, ¿verdad? Tenemos aquí la palabra menú. Ya habíamos dicho una de las reglas para poder pluralizar, que cada vez que yo tenía un vocal aquí, que teníamos que agregar una S. Pero en este caso también hay que tener en cuenta mucho aquí la palabra, pero que esa regla no caracterizaba a los demás. Por ejemplo, esta es la forma correcta aquí en la palabra menú para pluralizar algo. Menú, menú. ¿Ven? Pero como no está de esa forma, está en menúes, no es la alternativa correcta. Aquí, en lo que es la palabra tenemos el fax y el fax. Aquí, recordemos, la palabra fax es una de las palabras que están escritas de forma individual y que va a permanecer cuando lo vamos a escribir en forma plural, ¿no? El fax es por donde nosotros podemos. Buenos días, profe, perdón la tardanza. Ay, disculpen, estaba hablando con el audio apagado. Ahora sí. Continuamos, ¿sí? George, buenos días. Buenas, Miss. Buenos días, Miss. Tenía el audio apagado y lo siento. Aquí sí, pregunta número 14. Reconoce la pluralización incorrecta. Ahora sí, identifiquemos cuál es la palabra que está pluralizado de forma incorrecta. Tenemos mamut, mamuts, crisis, crisises, tesis, tesises, compás, compases. Comenzamos utilizando, vamos a ir descartando, ¿ya? Cuando yo, a ver, consejo para ustedes, cuando yo no entiendo, o en pocas palabras, no reconozco algunas palabras que yo no sé, voy a comenzar con lo más fácil. Por ejemplo, si yo digo compás, compases, ¿estará correcto de forma pluralización?
¿Qué me dice George? Compás, compases. No, Miss. ¿No? Herrera, ¿tú qué me dices? ¿Estará correcto? Compás, compases. Está mal. No, aquí no. La palabra compás y compás, ¿no? Está correcto. Pero ¿qué me dice la pregunta 14? Reconoce la pluralización incorrecta. Oh, entonces voy descartando. A ver, tenemos aquí la palabra mamut y mamut. ¿Estará correcto la pluralización? Sí, Miss. Sí, Correcto, ¿no? Está correcto. Entonces, pregunto yo, la palabra crisis, crisises, tesis, tesises, ¿estará correcto? No, Miss, incorrecto. Está incorrecto. Pero entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo las respuestas es incorrectas. Es la la alternativa B, la respuesta correcta. Bien. ¿Ya? De esta forma estamos identificando. Pasamos ahora a la pregunta número 15. Señala cuántos sustantivos presenta. Ya, de igual forma, en la oración, ayer fue el cumpleaños de mi hermano Enrique y fuimos con toda la familia a comer pizza. ¿Cuántos sustantivos presenta? Lean, lean y cuenten. cumpleaños, hermano, Enrique, Cuatro, familia profesor, cuatro. y pizza. Ya. 4 me Son dice 5. Yenko. Son 5. Herrera me dice 5. Tenemos aquí lo que Herrera ha identificado sustantivo. Y por último tenemos pizza. ¿Cuántos sustantivos tenemos? Tenemos 5 sustantivos. ¿Cuáles son? Cumpleaños, hermano, Enrique, familia y pizza. Pizza. Bien, bien, Herrera. Son 5 sustantivos. Resalten los sustantivos y marquen para que ustedes puedan reconocer cuáles son los sustantivos. Pregunta número 16. Relaciona, bueno, en este caso, relación que presenta un sustantivo derivado y una locución sustantiva. Aquí. Primero vamos a identificar, ¿sí? Estamos hablando, a ver, los clases del sustantivo ya lo habíamos trabajado, ¿no? Pero vamos a recordarlo para que puedan identificar, sobre todo en esta pregunta. Aquí, en el sustantivo derivado. Que habíamos identificado que, que se ha formado, un sustantivo derivado se va a formar a partir de otro sustantivo. A ver, ¿de qué forma? Por ejemplo, yo digo, a ver, tenemos ejemplo, flor, que me da un árbol, un jardín. No, estamos hablando de un sustantivo derivado. Provienen de un sustantivo simple y de acuerdo a eso ya se va a extender. Por ejemplo, el sustantivo derivado también tenemos mesa, ¿no? De la palabra mesa y el derivado tiene un lexema de varios, ¿no? Mesita, mesota, etcétera, ¿no? Aquí identificamos lo que es el sustantivo derivado. Tenemos la alternativa A. No dice jarabe elefante. Bien. El jarabe elefante, como ustedes ven, no tienen una relación, no tienen ni una derivación ni una locución, ¿no? No lo tienen. Continuamos. Tenemos la alternativa B, foco y zoológico. Foco no es derivado de zoológico. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No lo es.
Continuamos. Zapatero y oso polar. No. Zapatero, No. aquí. Miren, zapatero sí tiene un derivado, ¿no? Que es zapato, ¿no? Zapatero, zapatero con zapato. Pero el oso polar no tiene derivado. Es un nombre específico, ¿no? Como se menciona ahí de forma individual directa. Tenemos aquí Rimac y París. Rimac y París son nombres propios. ¿Recuerdan? No hay una derivación ni tampoco hay una locución. Bien. Tenemos pelota y ciudad. Aquí, la palabra pelota es un sustantivo derivado que viene de un latín, que es pilota, ¿no? Pero aquí quiero llegar con esto. ¿Qué pelota? Yo puedo agregar derivativos como pelotita, etcétera. Tiene dos o más lexemas. ¿Recuerdan la raíz que habíamos identificado? ¿Y qué se asemeja con ciudad? ¿No? Aquí la palabra ciudad forma parte de una locución, de un sustantivo, como ciudad. Puede ser ciudad de país o ciudad de universidad, ¿no? Ciudad universitaria, que también le llaman. ¿Sí? Y tenemos la alternativa. Sí, de esta forma finalizamos aquí con el repaso bimestral con las preguntas que hemos desarrollado aquí en clase. ¿Sí? Un momento.